Diferencias y similitudes entre extremos absolutos y extremos relativos. En el recuadro rosa tenemos indicada la definición de máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo relativo y mínimo relativo. Un máximo absoluto es aquel punto de la función donde la imagen es la mayor de todas. Un mínimo absoluto es el punto de la función donde la imagen es la menor de todas. Un máximo relativo, como ya sabemos, es un punto crítico, es decir, anula la primera derivada, y además hemos demostrado que es un máximo suave, lo que son los máximos relativos, con las condiciones suficientes. Y un mínimo relativo es un punto crítico, donde hemos demostrado que es un mínimo suave, es decir, que es un mínimo relativo. Presento tres imágenes y en cada una de las imágenes aparecen tanto extremos absolutos como extremos relativos. Vamos a entender en primer lugar cualitativamente cómo podemos entender viendo la gráfica de una función si aparecen máximos o mínimos absolutos o relativos. En esta parábola todo el mundo comprueba que en el punto 0, 0 se alcanza la imagen más pequeña posible. Cuando x vale 0, la función vale 0 y esa es la imagen más pequeña. Es un mínimo absoluto. Pero además, en ese punto, si trazamos una recta tangente a la función en ese punto, esa recta tangente sería una recta horizontal. La pendiente de una recta horizontal vale 0 y sabemos que la derivada coincide con la pendiente de esa recta tangente a la función. Por tanto, en esta función, en x igual a 0, la derivada también vale 0, será un punto crítico. Y podríamos demostrar con la condición suficiente que es un mínimo suave, un mínimo local. Ahí la función no tiene pico, es un mínimo suave. También es un mínimo relativo. El punto 0, 0 en esta función parábola es un ejemplo de mínimo absoluto y mínimo relativo. En la función de la derecha, que pertenece a un polinomio de grado 3, fijaros que alcanzo un máximo relativo en el punto B, menos 1,33, alcanzo un mínimo relativo en el punto C, donde la cisa vale 0, B es un máximo relativo, un máximo suave, y C es un mínimo relativo, un mínimo suave, pero este máximo y este mínimo no son absolutos. Fijaros que la imagen 1,19 no es la más grande de todas. Cualquier punto de esta zona donde estoy señalando de la función va a tener una imagen más grande que 1,19. Y la imagen 0 no es la más pequeña de todas. Cualquier punto que esté por aquí señalando ahora la función tiene imagen más pequeña. Por lo tanto, el punto menos 1,33, 1,19 es un máximo relativo pero no absoluto. Ahí se alcanza un máximo suave y la recta tangente será una recta horizontal, pendiente 0, derivada 0. Y el punto 0, 0 es un mínimo relativo pero no absoluto. Es un mínimo suave, nuevamente la recta tangente sería horizontal, su derivada sería 0, pero no es la imagen más pequeña de todas. Por lo tanto, no es un mínimo absoluto. Pero ¿qué ocurre si esta función la acoto al intervalo menos 2, 1? Fijaos lo que tenéis aquí a la derecha. Solamente estudio la función desde menos 2 hasta 1. Pues ocurre lo siguiente, que en menos 2 aparece la imagen más pequeña, pero también en 0 aparece la imagen más pequeña. Esa imagen sería el valor 0 para la función. Es decir, x igual a menos 2 y x igual a 0 serían mínimos absolutos de la función. Además, para x igual a 1 se obtiene la imagen más grande de esta función, que sería 3. Repito que estamos acotando la función al intervalo menos 2, 1. Y en ese intervalo aparecen mínimos absolutos y aparecen máximos absolutos. Los extremos relativos que teníamos antes, pues este punto B es un máximo relativo pero no es absoluto, esta imagen no es la más grande de todas, y este punto C es un mínimo relativo y es un mínimo absoluto, porque su imagen coincide que es la más pequeña que hay dentro de la función, dentro del intervalo menos 2, 1. Viendo gráficamente las funciones, podemos ya decidir cuando tenemos extremos absolutos y extremos relativos. Pero este ejercicio de la derecha es especialmente importante y suele aparecer con frecuencia en selectividad, y es cuando me da una función acotada a un intervalo, cómo poder decidir si aparecen extremos absolutos o relativos. Podemos hacerlo pintando la función, pero vamos a ver un método más sencillo que no implique tener que dibujar toda la función por completo, sino operar de una forma más sencilla. Aquí lo tenéis resumido. Si debo obtener los extremos absolutos y relativos en todo el dominio de la función,
no tengo más remedio que dibujar la gráfica. Si me piden en todo el dominio de la función, tengo que dibujar la gráfica. Pero si el estudio de extremos relativos y absolutos me lo acotan a un intervalo cerrado, puedo razonar de la siguiente manera. Y lo tenéis aquí representado en estos dos recuadros que voy a ir activando poco a poco. Paso 1. Obtener extremos relativos. Pues bien, mi función es x al cubo más 2x al cuadrado e intervalo menos 2, 1. Voy a aplicar la condición necesaria de extremos relativos. Primera derivada igual a 0. Si derivo este polinomio, queda 3x cuadrado más 4x. Lo igual a 0 y las soluciones son o bien x es igual a menos 4 tercios o bien x es igual a 0. Los puntos que anulan la primera derivada son los puntos críticos. Sabemos que estos puntos críticos pueden o pueden que no sean extremos relativos, pueden serlo o pueden no serlo. Para eso tenemos que aplicar una condición suficiente y utilizar la condición suficiente de realizar la segunda derivada. Al realizar la segunda derivada me queda 6x más 4. Derivo la primera y el resultado es 6x más 4. Si la segunda derivada la evalúo en los puntos críticos, puedo razonar de la siguiente forma. Segunda derivada evaluada en menos 4 tercios, me sale un número negativo. Con eso sé que en menos 4 tercios hay un máximo relativo. Aquí lo tenemos. Este punto es un máximo relativo o un máximo suave. Si la segunda derivada la evalúo en 0, me sale un número positivo. Y eso implica que hay un mínimo relativo. En x igual a 0 tenemos un mínimo suave. Con eso hemos sacado los extremos relativos, pero ¿cómo saber si esas imágenes son las más grandes o las más pequeñas posibles? Pues aquí lo tenéis en el siguiente paso. Vamos a obtener las imágenes tanto de los extremos relativos como de los extremos del intervalo. Es decir, vamos a sacar las imágenes de menos 4 tercios, la imagen de 0 y también la imagen de menos 2 y 1, que son los puntos de inicio y final del intervalo que estoy considerando. Repito, vamos a obtener las imágenes de los puntos críticos, que han sido extremos relativos, menos 4 tercios y el punto 0, y vamos a sacar las imágenes del punto de inicio y del punto final del intervalo donde estamos trabajando, en este caso el menos 2 y 1. Recuerdo que la imagen se hace con la función original, con la función f. f de menos 2, si sustituyo, me sale 0. f de menos 4 tercios, si sustituyo, sale 1,19. f de 0, si sustituyo, me sale 0. Y f de 1, si sustituye, sale 3. De estos valores de las imágenes, las más pequeñas van a ser los mínimos absolutos. En este caso, para menos 2 y para 0, tengo dos mínimos absolutos. Y la más grande va a ser el máximo absoluto. En este caso, para x igual a 1, tenemos el máximo absoluto. El estudio, por lo tanto, se divide en dos partes. Primero en sacar los extremos relativos, y una vez que hemos sacado los extremos relativos, verificar si esos extremos relativos evaluados en la función junto con los puntos donde está definido el principio y el final del intervalo, puedo verificar quién tiene la imagen más grande y la imagen más pequeña. La imagen más grande será el máximo absoluto y la imagen más pequeña será el mínimo absoluto. Pues este procedimiento lo podemos utilizar siempre que nos den una función dentro de un intervalo cerrado y tengamos que determinar extremos absolutos y extremos relativos. Un saludo y un abrazo para todos.